Hola, sí, doctor Herbas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ah, ya hace un montón que no veía la foto. ¿De quién es este Citroën amarillo que tiene acá? Es un Citroën que está ahí de muestra. ¿En Me dónde? encantó y lo puse. Ah, pero está buenísimo. ¿Dónde está ese Citroën? Y ese Citroën está en un shopping Sí. que está en Rosario. Ah, yo pensé que se había comprado, pero re lindo. Mire, me sorprendió porque Sí, lo estaba llamando por el teléfono y después por el WhatsApp. Digo, sí, ay, miren la imagen de Herbas acá con el barbijo al lado de un Citroën 13 Bs. sí, está muy bien. Eso es una reliquia. Sí, ¿le gustan los autos? Eh, y sí, Ah, me gustan. O sea, no es una prioridad que tengo, ¿no? Pero sí me encanta más que todos los modelos viejos así que están restaurados, ¿no? Y este Citroën que está ahí está restaurado y la verdad está muy bien. Inclusive le estuve viendo el motor y todo lo que está adentro, está bastante original y son autos de colección, ¿no? bueno, qué lindo hablar de otras cosas que no sean la urgencia, la pandemia y demás. La verdad es que Sí, la verdad, en estas breves vacaciones que tuve, en verdad la situación de la calidad de vida es otra, ¿no? O sea, es cierto. eh, uno quisiera estar realmente lejos de esta cuestión, uno vuelve por responsabilidad y porque uno tiene que cumplir y trabajar, y más aún cuando estamos en plena pandemia, ¿no? Pero en realidad si tendría que darme a elegir, me quedaría en otro lugar, ¿no? Se quedaría. Bueno, me Sí. parece que la vida no le está dando esa oportunidad de elegir en este momento. Bueno, ahora sí, Y no, ahora no me dio pauta para elegir de ninguna manera. Uno, porque tengo un compromiso con el señor intendente. Y segundo, porque tengo mi servicio que está en plena pandemia y es un trabajo de día a día y hora a hora, ¿no? En este momento, por ejemplo, toda la madrugada estuvimos interviniendo para poder de alguna forma organizar y algunas cuestiones que nos saltan en forma simultánea, derivaciones, falta de camas, bien. y Dígame, claro, yo sé que esta mañana ustedes derivaron a una paciente de 18 años que tuvo un accidente. Y me parece lo valioso de esta derivación contar lo difícil que es en este momento conseguir una cama en cualquier parte de la provincia porque todos se están sí, resguardando de la to- pandemia. ¿A dónde la mandaron? totalmente. Tuvimos la suerte porque ya a esta altura del partido tenemos que apelar a la suerte. Es un paciente que ingresó a la madrugada con un accidente moto-moto, dos motos se chocaron, de ¿A la quién? cual Sí. el producto de esto fue un traumatismo severo de un joven de 18 años, que por suerte a eso de las 7 de la mañana, 6 y media, salió la derivación a San Nicolás. En este momento ya está en San Nicolás el paciente y lo tiene que ver el cirujano, el neurocirujano, ¿no? A ver si es que amerita ser quirúrgico el hematoma que tiene a nivel cerebral. Claro. Pero bueno, en el caso, digamos, ayer también me tocó, bueno, una persona cercana que vive en Capital Federal y fue derivada, o sea, con COVID, a un hospital de la provincia de Buenos Aires porque ya no había más camas. Eh, ¿Cuántas posibilidades hay de que un no COVID, o sea, si tengo un accidente, una operación, cualquier cosa, consiga cama en algún lado? Y no, está complejo, muy complejo, muy complejo y lo que nosotros vemos en estas cuestiones cuando recibimos este traumatismo de cráneo, que no son accidentes, son incidentes en Sí, la cual no hay el cuidado, tampoco hay la responsabilidad de, digamos, de cuidarse, ¿no? Yo no estoy hablando acá de la pandemia, estamos hablando de un accidente, sí, 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 por en la eso cual mismo. estas cuestiones nos estallan en la guardia y, y, nos retrasamos en una derivación porque no conseguimos, ya antes no conseguíamos cama. Imagínense ahora con la ocupación de camas que tiene la provincia y el AMBA, lugares donde nosotros habitualmente derivamos. No hay Claro. camas, se le está dando prioridad al COVID y me parece que es donde uno tiene que apuntar, ¿no? Ahora, estas cuestiones que se pueden prevenir y que son los accidentes, que Sí. son incidentes en realidad, uno termina siendo de alguna forma víctima de una situación incomprensible de cierta parte de los jóvenes que no tienen el sumo cuidado de conducir
una moto, ¿no? Porque esto en realidad hay que tener un cuidado, porque ¿sabe? Cuando uno se va una moto tiene que utilizar el casco primero. Sí. Segundo, una velocidad que sea acorde a una ciudad de San Pedro en la cual no se puede desarrollar alta velocidad. Claro. Pero bueno, E nada, incluso me esto apuntaba, lo recién me ustedes, apuntaba, lo insistimos nosotros, pero seguimos recibiendo traumatismo de cráneo severos. El otro día recibimos de Río Tala, donde son muy pocos los habitantes y chocaron 2 motos. claro. La verdad son situaciones incomprensibles, Sí, pero sí, bueno, son entiendo. temas que cuando llegan a la guardia tenemos que resolverlos dentro de las circunstancias y con todos los elementos que podemos tener. Muchas veces ya escapa a nuestro manejo porque cuando tenemos que derivar a un paciente y no tenemos cama o no nos lo recibimos por falta de cama, ya escapa a lo que nosotros podamos hacer. Me estaba apuntando recién un oyente que el accidente se produjo en un horario en el que ya está restringido, bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires no, en un horario que ya está restringida la circulación, que no fue la madrugada. Claro, así Tal que... cual, esto fue a la madrugada. Sí, sí, sí. Si hubo un Lo accidente... incomprensible que choquen 2 motos, no, mire que estoy hace mucho tiempo en accidentología Sí. y no me entra en la cabeza todavía que se puedan chocar 2 motos. Sí, sí, No entiendo. sí, realmente es como para no entender. Bueno, doctor Herbas, mire, yo recuerdo el 18 de marzo de 2020 lo invitamos aquí a nuestro estudio y usted nos hizo un prolijísimo repaso de todo lo que ustedes habían preparado para enfrentar la pandemia. En el 2021 usted sigue a cargo de el área de emergencias del hospital. ¿Qué es lo que tiene en este momento para hacerle frente a esta segunda ola? Sí, casi lo mismo lo que tuvimos antes, con la única diferencia que subamos 2 camas más en terapia. ¿Sí? O sea que antes había 3 camas en terapia, ahora tenemos 5. ¿Sí? Tenemos las 4 camas de shock room. Hemos armado en todo este tiempo un consultorio rojo, que nosotros lo denominamos así, que es un lugar donde antes estaba el tomógrafo, que ahora no lo está más. ¿Sí? Y ahí armamos un consultorio donde tenemos una pequeña recepción, donde tenemos el paciente COVID o sospechoso, inestable, para no contaminar la zona del shock room ni la zona de la guardia. Lo llevamos a ese paciente en ese sector y de ahí lo internaremos vía San Pedro o terapia, de lo que corresponda, ¿no? Es como una especie de paso intermedio entre una derivación a la Clínica San Pedro, donde ustedes tienen alquiladas las camas, y una no contaminación de todo. Ese espacio, vamos a decir a la gente, es el que está sobre las oficinas de calle Belgrano, digamos, donde estaba el tomógrafo antes. Justamente, la gente va por ahí muchas veces. Nosotros, cuando el paciente está con dificultad respiratoria y no hay médico que está atendiendo en consultorio amarillo, porque puede pasar eso, que sea a la madrugada, por ejemplo, o a la tarde, va uno de nuestros médicos y lo asiste en la urgencia y de ahí determina la derivación a la Clínica San Pedro, ¿no? Bueno, vamos a las dos hipótesis. De organizar ahora, junto con el doctor Creus, ¿sí? Que esos consultorios que nosotros les llamamos amarillos funcionen a la tarde, claro, en ese lugar, en esa área, para no afectar al médico de la guardia, que ya la demanda lo supera ampliamente, y hacer consultorio amarillo a nosotros nos resulta bastante tedioso y bastante complejo. A ver, espere que no está trabajando en eso. Espere que no entendí ahí. Ustedes ahora están estudiando si hay un consultorio amarillo también dentro del hospital o en el mismo lugar donde está ahora. Un consultorio amarillo que funcione en el sector que yo le estoy hablando del tomógrafo, sí, que atienda a un médico a demanda. O sea, si viene un paciente okay, a una determinada hora, nosotros lo derivamos desde la recepción de guardia o por teléfono a ese sector, porque pretendemos que haya un médico que esté entre las 4 más o menos de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso está en proyecto. En estudio, no está todavía. Pero vamos a hacer las dos hipótesis. A mí me gusta porque usted es bien didáctico. Tengo el diagnóstico positivo, estoy en mi casa transcurriendo la enfermedad, con fiebre, con esto, con lo otro. Se me complica, empiezo a saturar mal. ¿A qué consultorio? Llama por teléfono al 107, ¿sí? 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 O a su médico que lo controla. Sí. ¿Sí? El médico que lo controla puede decir, bueno, la verdad está saturando muy bajo, no te escucho bien. Tiene que comunicarse con nosotros, habitualmente lo hacen con la guardia, sí, y lo mandan avisando de que va a ir al consultorio rojo.
Hay un médico de la guardia que se viste y va, lo atiende Ajá. y posiblemente tenga internación o no, Bien. porque por ahí el panorama es diferente a lo que el médico le dijo por teléfono, pero no se olvide que lo está Pero controlando ahí por voy, teléfono. esto me gusta explicarlo bien porque después hay toda una confusión de que si va la ambulancia, si no va la... Ahí voy sola o me lleva a alguien hasta ese Mira, consultorio sí, rojo. claro, ahí Si pasa lo puedo. siguiente, si el paciente está inestable Sí, y no puede respirar y va a necesitar un medio de transporte, sí. nosotros le brindamos la ambulancia COVID. Si el paciente se puede trasladar porque tiene algunos síntomas que no dificultan trasladarse por sus propios medios, viene por sus propios medios. Bien. Esto del rojo, le digo sinceramente, el consultorio rojo, la verdad es que me encanta que lo haya explicado porque yo no lo tenía para nada claro. O sea, le llamamos rojo a donde estaba antes el tomógrafo y donde usted, frente a una emergencia, un paciente que no satura bien, que ustedes ya saben que tiene un positivo de COVID o que llega con un cuadro respiratorio, lo ponen en el consultorio rojo. ¿Qué tienen ahí? ¿Una cama o asientos? Tenemos una camilla, Sí. tenemos un par de sillas, tenemos para colocar vías periféricas, tenemos para ventilar al paciente, un tubo de oxígeno. Sí. Al lado tenemos los consultorios de salud mental que lo podemos utilizar también para seguir atendiendo a los pacientes. Perfecto. Hay una área que tiene todos los implementos de enfermería y médicos para poder asistirlo en la emergencia, poder hacer la historia clínica y de ahí sale a internación. Bien. Así que entonces ahí ya nos dio un camino para gente a la que se le complica su cuadro de COVID, está previsto todo en el hospital. El otro, el que dice, ay... Discúlpeme, antes de pasar, Sí, convengamos que ese paciente que está inestable sí, tiene que ser derivado por su médico que lo está controlando por teléfono sí, o por el 107 cuando llama por una urgencia a la guardia. bien, No aparece solo ese paciente está. al consultorio rojo. O sea, no voy ahí, no voy por Claro, no voy yo solito por las dudas. Espero que me Claro, porque deriven. primero ese lugar, como es un lugar que está cerrado, y nosotros tenemos que comunicarle a vigilancia que tiene que abrir la puerta por Belgrano, que tiene que hacerlo pasar al consultorio de COVID, diría al consultorio rojo. Necesita estar si no, el paciente, si aparece solo, va a estar en la calle Belgrano solo mirando la puerta, ¿no? Bien, pero ahí usted me está explicando la rutina de alguien que está con un cuadro agudo, que ya fue, o que ya fue hisopado, que ya está siendo tratado, que tiene su médico, que lo va a mandar a ese consultorio rojo, voy a esperar sentada ahí mientras que me ponen oxígeno, no sé, y después se complica más, me lleva para la UTI. O me manda a la clínica San Pedro. Si el paciente es para UTI, va directamente a UTI. Si el paciente es para internación, sí, se llama a la ambulancia de COVID, porque sí, es un paciente inestable, sí, y se lo lleva a la clínica San Pedro, donde hay camas, que no sé la verdad el número de camas que hay en estos momentos, sí, pero hay camas que se utilizan para COVID, que lo está alquilando el municipio, y que lo aceptan al paciente para que los clínicos le sigan, digamos, la evolución y el tratamiento que tiene que tener, ¿no? Está. Y ahí me atienden también médicos del hospital. Son clínicos del hospital. Clínicos del hospital. Bien. Es el equipo de clínicos que está trabajando en el hospital actualmente, ¿no? Yo se lo planteo siempre desde la perspectiva de lo que nos pasa al paciente. O sea, llegué ahí al consultorio rojo, ustedes ahí deciden. Si me tienen que internar por COVID, me mandan a la clínica San Pedro, con una derivación de ustedes. En la clínica San Pedro me va a seguir atendiendo personal que está en conexión con ustedes. Sí. O sea, que me hace el seguimiento. O sea, no es que otra vez hay que contarle al otro profesional todo lo que me pasó. Ya está. No, ya nosotros lo ponemos en una historia clínica. Perfecto. El médico lo vuelve a reevaluar nuevamente, mira la historia clínica y si tiene alguna duda nos llama por teléfono a la guardia, ¿no? Y después... Habitualmente no ha pasado eso porque el mecanismo está aceitado hace rato, ¿no? Perfecto. Me estoy muriendo, ya me estoy muriendo, póngale y demás. Me pasa para la terapia intensiva del hospital. Así es, tenemos 5 camas abocados para COVID. Y de esas camas hoy, ¿cuántas están ocupadas por pacientes COVID? En este momento tenemos 2 pacientes, uno es muy probable que pase al piso, todavía lo está evaluando el terapista para ver si lo va a pasar, y quedaría un paciente respirado. O sea, en total tendríamos 4 camas potencialmente utilizables para COVID. ¿Son personas mayores? UTI. ¿Se trata de personas mayores? Son personas mayores, sí. Bien.
Bueno, ¿de qué sexo? Masculino y uno Un, femenino. un masculino y un femenino. Esas dos Sí. personas. Vamos a suponer a este que me dice, pasamos a piso. A piso sería mandarlo a la clínica San Pedro de la Internación. No, tenemos algunas camas Ah, en internación que si están disponibles pasan, digamos, a seguir su evolución en el piso en cama común. esas son las habitaciones que De hicieron en los hecho, consultorios, de digamos. hecho seguramente los dos Creus en el lapso de esta semana va a informar algún operativo que le hemos propuesto junto con el jefe de clínica médica Sí. para que habilite 8 camas más dentro del hospital Ah, para pacientes COVID. bien. Eso está ¿cómo le puedo decir? Está en se puede llamar proyecto Sí. urgente que lo está analizando el secretario de Salud, seguramente que lo va a definir en estos par de horas o de días, ¿no? Sí, Pero el sábado nos dijo que... eso se lo pedimos conjuntamente con el jefe de clínica médica para poder de alguna manera tener más a mano el paciente complejo. Eso no quiere decir que vamos a desactivar las camas de la clínica San Pedro de ninguna manera, pero aquellos pacientes más críticos los queremos tener dentro del hospital porque tenemos la terapia, porque estamos Claro. nosotros, porque está el jefe de clínica médica, está el grupo de médicos de clínica médica y sería un poco más beneficioso para el paciente que lo tengamos nosotros ahí cerca, ¿no? Bien. ¿Y pudo resolver ya el tema de los médicos de la guardia o no? No, el médico de guardia los fines de semana no hemos podido resolver porque no contamos, porque le cuento, esto ya es una historia Sí. bastante conocida y Sí, sí, vieja, sí. ¿no? Los médicos que tenemos en San Pedro que están en los centros de salud, que en algún momento trabajaron en la guardia, bueno, siguen en los centros de salud en la cual han elegido trabajar en esa zona. Y nosotros lo que buscamos, como no hay médicos en San Pedro, hay médicos en San Pedro, obviamente, pero que no eligen trabajar en otro lugar, Claro. tenemos que recurrir a los médicos que vienen de Rosario. Sí, sí. Y en Rosario, en realidad los médicos no quieren trabajar los fines de semana. Claro. Lo que la última vez que hablamos era... Sí, era que usted, ¿Cómo? la última vez que hablamos era que estaban ustedes cubriendo, pero no estábamos en este registro de la pandemia como en esta segunda ola. La otra cuestión que tenía para preguntarles, ¿el 107 sigue haciendo ese triage? O sea, que llamamos y decimos, tengo fiebre, me falta el gusto y demás, ¿o hay otro teléfono ahora? No, ese sigue siendo o sea, si llama Sí, la gente del 107 le va a hacer el triage. sí, En realidad, la gente, los operativos de teléfonos, de los médicos que controlan por teléfono, se ponen en contacto ya en forma directa. Si bien está funcionando el 107, pero no está pasando mucho por ahí. ¿Por qué? Porque los pacientes que se atienden en el consultorio amarillo a la mañana ya lo ponen en contacto con los médicos que controlan por teléfono. claro. Bueno, Por ahí ahí si pasa, no ponen, digamos, ahí en el consultorio amarillo, si no ponen un horario extendido, la gente va a seguir llamando a donde puede, porque... Bueno, esa es la idea. El doctor Creus está estudiando de extender el horario. Yo lo que le he pedido particularmente es poner un horario a la tarde porque nosotros con la demanda que tenemos de lo que hablamos de accidentes y patologías que no son no COVID, tenemos una demanda muy importante y no podemos disgregarnos a atender consultorio amarillo por la tarde. Por Sí, esa igual le va a tener que razón, meter un poquito le va a tener que acelerar un poquito porque ya no son tiempo para andar estudiando, o sea, son tiempo para andar resolviendo, ¿no? yo digo estudiando porque de alguna manera se tiene que organizar, porque no es fácil realmente organizar Y estas cuestiones, si bien está en el caso, porque ayer estuvimos hablando y está en el caso. claro, Lo que pasa es que, bueno, hay que organizarlo bien, cosa de que de alguna manera no haya grietas cuando el operativo funcione. sí. No se olvide que hay que, de alguna manera, reclutar una serie de médicos que tengan Sí, una lo que pasa es normativa que clara, que tengan contacto con nosotros y tengan contacto con clínica médica. Es una cuestión que hay que verlo, no es fácil, no, digamos, fácil no armar es, todo pero esto. después de un año de pandemia y de haber trabajado ya el año pasado, se supone que esos mecanismos están aceitados, o sea, no sé, no pero no entiendo se por qué olvide que hubo recortaron ese horario. está bien, pero no se olvide que hubo desinteligencias en el consultorio amarillo en gestión pasada.
Sí, Eso muchas. hay que de alguna manera reestructurar nuevamente. Sí, sí. O sea, yo en verdad le tengo que decir que este secretario de Salud está trabajando, pero no se olvide que se desactivó un poco este consultorio amarillo debido a que bajaron los casos también, ¿no? Claro, por eso le digo, pero Entonces, ahora ya ahora lo que hay que estamos. hacer, hay que aumentar la cantidad seguramente de número de médicos, se va a hacer porque está en la problemática, él lo sabe ya, pero como yo le decía, no es fácil armar estos operativos, obviamente que está en el caso. Ayer mismo estuvimos conversando, me parece que hemos llegado a una conclusión que todos pensamos exactamente lo mismo, que le vamos a dar la prioridad a la pandemia, obviamente, Sí. y en cuestión, y en ese sentido, tenemos que armar equipos que tengan que fortalecidos, que tengan el mismo concepto y tengan un mismo norte. Esa es la Sí. idea. Bien, vuelvo al 107. Pasa algo en mi familia o entre mis amigos y demás, el 107 siempre va a estar a disposición, más allá de que ya sé que si me toca a la mañana voy al consultorio amarillo. Pero el consultorio amarillo, por Sí, ejemplo, no tiene teléfono. tiene teléfono. Claro, pero tiene, solamente hay un número de WhatsApp que la gente puede llamar. O sea, lo común es que si uno tiene una emergencia, llame al 107. Claro, sí, primero y principal, el 107 sigue siendo la emergencia no COVID, ¿eh? Claro. Lo que nosotros tenemos una ambulancia COVID que lo utilizamos cuando los médicos que están controlando a los pacientes sospechosos o COVID positivos que se ponen inestables, utilizamos esa ambulancia no COVID. No es que Sí. tenemos una ambulancia que está dispuesta a salir, tenemos que articular la salida, ¿no? Como es un paciente que está controlado, llaman a la guardia y dicen, bueno, necesitamos la ambulancia para trasladar a un paciente de su domicilio a la Clínica San Pedro o al consultorio rojo. Ahí va un chofer que se viste para Sí, esta sí, sí. situación Eso lo hemos y visto va funcionar. acompañado o no con un médico, depende de lo que nos diga el médico. Si el médico dice, mira, no necesita un médico acompañante, va el chofer y lo traslada al paciente porque no requiere médico. Si Sí. requiere un médico, ya lo pide tácitamente y nosotros le enviamos la ambulancia, la ambulancia COVID con médico. Bien, así que repaso entonces, cerramos. Tenemos las 5 camas de la UTI, la habilitación en los próximos días del consultorio rojo o No, sector no, ya está rojo. habilitado, eso ya está Del, habilitado, eso está no, funcionando ya, hace rato está funcionando. sí. O sea, lo que usted me dice ahí donde está el tomógrafo es el sector donde Sí, ya está ustedes, funcionando, previo a la derivación. Y la está posibilidad funcionando. de ampliar en los próximos días algún número de cama de internación en los lugares donde funcionaban consultorios. Así es, eso Y se va a definir, creo, Y en acá estos tengo días, mucha ¿no? gente que me está diciendo que el tema de, digamos, si la cosa es por PAMI, directamente en el 107 les dice vaya a la clínica San Pedro. Tal cual, porque ellos tienen la cápita en la Clínica San Pedro. Sí, sí, y la cápita del hospital también se atiende en la San Pedro. Si es COVID. Claro, las dos cápitas están en la clínica San Pedro. O sea, estoy No, 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 sectorizando. no, no. Sí, No, no, a ver, las camas que tienen disponibilidad en la Clínica San Pedro es sí. para cualquier paciente que tenga PAMI o no tenga PAMI. Ah, o sea que las 6 camas Y la para cápita del todo. Hospital San Pedro la sigue teniendo el Hospital San Pedro. Claro. O sea, y el hospital, su cápita la sigue teniendo. Es terrible. Ahora, esas camas que hay de disponibilidad para COVID, de sospechoso o COVID positivo inestable que necesita internación, van pacientes que pueden tener PAMI San Pedro, PAMI Hospital, o pacientes que no tengan esa obra social y tengan otra, o no tengan obra social. Estas camas están disponibles Sí, para sí. cualquier paciente Yo lo COVID. que pienso, mire, qué sistema tan entorpecido que tenemos que por lo menos acá en San Pedro somos los pacientes los que tenemos que adaptarnos a las decisiones que toman otros, o sea, o sea, como si no tuviéramos derecho a nada, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo uno no va a Lo que poder? pasa que, Tengo que estar no se preguntando olvide, a dónde me van a llevar. claro, lo que pasa es que esta pandemia de alguna manera desnudó un montón de situaciones en la cual Impresionante. en la medicina no teníamos una pandemia y cuando se arman este tipo, digamos, de prestaciones médicas, se armó sin la pandemia y en la pandemia obviamente que se desestructura todo Sí, y sí, hay que pero qué sé rearmar yo, si usted todo. tiene un incendio, o sea, se le está incendiando su casa, llama a los bomberos y ya sabe que resuelven. Acá si usted tiene una enfermedad,
llama al 107 y bueno, Dios dirá, o sea, o va a la clínica San Pedro, si tiene la obra social, si no la tiene, si tiene el consultorio este, o sea, no es que hay alguien que está ya con todo el mecanismo, el engranaje aceitado para solucionarle el problema, aparte del problema de salud que ya tiene, No estoy de acuerdo con eso. ¿no? Porque el 107 está para cualquier llamado. Lo que puede pasar es que como todo sistema puede tener algún tipo de falencias, Sí, sí. porque ningún sistema es perfecto que yo conozca. Y puede pasar de que de pronto por saturación del 107 haya 2 o 3 llamados en forma simultánea, como ha Sí, pasado esta mañana en 2 oportunidades, y sí, el telefonista tenga que elegir en mandar a un accidente y simultáneamente tenemos un dolor de pecho en otro domicilio. bien. Tenemos una sola ambulancia del 107, Sí, entonces de sí, alguna sí, manera se está tiene que hacer claro. un triage y puede pasar eso, pero el 107 está el llamado de pacientes que tengan PAMI, no tengan PAMI, Por eso le digo, no que es una tenga otro, no opinión, tenga otro. la que estoy virtiendo no es una opinión sobre su servicio en particular, sino que todos los problemas, además de la enfermedad, recaen sobre el paciente que tiene que andar averiguando y dice, ah, no, pero no le corresponde, porque uno toma conciencia cuando le pasa algo, si no, no sabe lo que le va a pasar. Entonces ahí viene todo el Sí, sí, periplo, que si el PAMI le posiblemente. cubre, Sí, que si yo no le creo cubre, que, que si va, que si no va, que si hay médico o no hay médico. Y ese no es bueno, un problema del paciente. claro. Ese Sí, es el sí, tema. pero si usted ve en la letra de los convenios, está clarito esto. Lo que pasa es que a veces convenios Sí, no se pero cumplen. Por ejemplo, nosotros tenemos que salir muchas veces a llevar pacientes que tienen Cápita San Pedro, que tienen a su vez la prestación de una ambulancia privada, que a sí. veces no lo pueden hacer porque están en otra No, sí. cuestión y tenemos que salir nosotros a hacer Claro. ese No, tipo de no, es terrible, es modificación. Pero perverso, está pero diseñado, ¿eh? es, Está per- diseñado. es Lo que perverso pasa es que a veces no se cumple. en materia, en esa materia, en la materia de organización, pero es terrible cuando le pasa al paciente que le dicen, no, vos tenés que esperar que te traigan la ambulancia de tu obra social. Uno está desesperado, llama a todos lados, es así. No, 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 Obvio, no. seguro, Así que, seguro, bueno, doctor Herbas, seguro, como sí. siempre, le agradezco su paciencia para explicarme todo. La idea era informarle a la gente qué es lo que realmente corresponde al servicio de emergencia y guardia del hospital y qué no. Sí, por eso estamos tratando, junto con el doctor Creus y el doctor Bertone, de, si bien ya tenemos experiencia, eso como usted decía, que ya tenemos un año y pico transcurrido a pandemia, Sí. ya tenemos la gimnasia. Lo que nos falta, obviamente, siempre, esto es dinámico, entonces no quiere decir que desconozcamos algunos temas, simplemente que es dinámico. No se olvide que estos mismos médicos han trabajado toda la Ay, pandemia, esto lleva a un pobrecito. O sea, agotamiento, hemos perdido eso es enfermeras, hemos perdido médicos. eso es lo fatal, lo de eh, los médicos. Es eh, fatal, entonces, de pobrecito. pronto, no se olvide que cuando nosotros en una cuadrilla se nos caen 2 médicos, se nos cae el sistema. Sí. No tenemos No, no me médicos a olvido, de los médicos disponibilidad no que me nosotros. olvido. A mí me parece que más se olvidan, el gobierno se olvida más de los médicos que nosotros. O sea, nosotros los médicos, la verdad, no sé por qué la gente los ha dejado de aplaudir, porque No, pero es yo tengo otro concepto increíble. con respecto a los aplausos. Yo creo que, y muchos de los médicos que tienen el mismo pensamiento mío, los aplausos no llevan a ningún lado, No, ni pero tampoco quiero a nosotros decir nos de que fortalece, son muy pocos los nos que fortalece de trabajan, ninguna manera. son muy Lo que pocos los que... necesitamos es un poco lo que necesitamos quizás no los aplausos, sino un poco de comprensión Claro, por eso con le digo, respecto a que el sistema médico está saturado, ¿no? pero son... Y la verdad, los aplausos a mí no me conmueven en lo absoluto. Yo necesito simplemente de parte de las estructuras un poco de comprensión cuando el médico está saturado, y esto estoy hablando por la parte privada y la parte pública. Por eso Estamos mismo realmente digo que saturados. la conducción política tiene que tomar alguna resolución para ordenar todas estas desinteligencias que tienen, que uno va para acá, que el otro va para allá, que este habla, que el otro no habla y demás, y tienen a la gente sin darle mínimamente la certeza, la seguridad de decirle, mire, llame a este lugar y en este lugar le van a decir lo que tiene que hacer. No que uno tenga que andar Sí, no, peregrinando pero para aprender. eso está diseñado, ¿eh? Lo que yo estoy hablando es que el recurso humano médico Sí, es no, difícil conseguirlo. imposible, imposible. Nosotros hoy por hoy en la guardia tenemos un problema, pero que no es inherente a que nosotros no lo podamos gestionar. Es que los médicos están agotados, hay muchos que han decidido no trabajar los fines de semana, y eso es difícil, ¿Y digamos, cómo es que deciden no gestionarlo. trabajar? ¿Cómo es que deciden no trabajar el fin de semana un médico que tiene que estar en la guardia? No, pero a ver,
Mire, a ver, el médico tiene un nombramiento, ¿sí? Por lo Sí. menos yo le hablo de la guardia. Sí, Un médico tiene un nombramiento que dice que 24 horas tiene que cumplir los días miércoles. sí, Él viene todos los miércoles. sí. Ahora ese médico, si está dentro de su carga horaria, yo no le puedo obligar que venga un fin de semana fuera Ah, de su no, carga no, horaria. no, entiendo, Él entiendo. podrá Ahí está. elegir hacer una guardia de reemplazo si a él le No, conviene. Si no, no le pensé que se conviene, no va a ir. refería a esos médicos que les pagamos fortuna y que dicen, ah, no, a mí yo estoy de guardia pasiva. Ese es listo. otro tema. Este Y es me otro parece tema. que ahí la pregunta tendría que ir a otra A otro persona lugar. y no a mí. Yo de eso lo tengo bastante claro, pero me parece que esa pregunta yo no la podría responder. Bueno, doctor Hervás, como siempre, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, Que hasta tenga buen luego. día.